predominantemente agrícola en el noroeste de México y no es un estado industrial y por tanto las posibilidades de vinculación con procesos industriales es limitado. Para nosotros, para el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es una universidad antigua, se puede decir en el noroeste de México, que cumple más de 100 años y que tiene un espíritu liberal, republicano en su origen, pues nos ha dejado un legado histórico, un personaje muy importante para la universidad, que es el maestro Enrique Félix Castro, que planteó que en 1945 que el gran reto de la universidad era la industrialización de Sinaloa. Entonces, en este sentido, nosotros somos una ciudad media, tenemos ciudades medias, la ciudad de Culiacán, que es la capital, Mazatlán, Los Mochis, que son ciudades medias y ciudades agrícolas. En ese sentido, la universidad está jugando un papel de vinculación con los sectores productivos, pero las perspectivas empresariales también son limitadas, puesto que, si bien es cierto, en el centro del país y en el norte del país, las relaciones industriales y productivas son mayores, en el caso del noroeste son menores. Esto es importante para plantear cuál es el tejido productivo, el sistema productivo en el que nosotros nos encontramos y por qué la universidad debe jugar un papel preponderante en la industrialización de Sinaloa. No puede quedarse al margen de una perspectiva de generar procesos industriales. Nosotros como universidad venimos de varias etapas, que en el periodo reciente, una etapa ideológica muy cercana a los planteamientos comunistas que llevaron a procesos de descomposición dentro de la propia universidad, radicalización propia de los intereses de los años 70 y el control político por parte del Estado mexicano que generó la Liga Comunista 23 de septiembre y de lo cual la universidad fue protagonista principal y degeneró en un conflicto interno que al final llevó a una perspectiva de una tesis de la universidad fábrica. La tesis de la universidad fábrica es que la universidad constituía un espacio de formación de mano de obra barata para la burguesía y habría que destruirla, ¿no? Esto es un proceso de descomposición total que se rectifica en los años 80, que da la oportunidad a la universidad de entrar en un proceso formativo de discusión interna y bueno, como todas las cosas, bien dice una canción, por cierto creo que es cubana, ¿no? Los extremos se juntan. A veces el extremista y el cobarde va convergiendo, ¿no? en esta situación y caímos en el discurso de la universidad empresa, ¿no? Pero en un tejido empresarial que no existe. Entonces la universidad comenzó a generarse una serie de indicadores, de normas, de cubrir las certificaciones para un mercado inexistente. Esta situación nos lleva a una crisis dentro de la universidad, una crisis que en estos momentos los propios universitarios plantean, bueno, formamos mano de obra ¿para qué? Formar mano de obra ¿para qué procesos? Y entonces vemos en las áreas científicas como la biotecnología, como todas las áreas técnicas y nos damos cuenta que la migración de nuestra mano de obra, de los sinaloenses formados, se da hacia el centro y norte del país. Esto reclama, por tanto, un proceso de industrialización que se ha venido gestando a través del Estado, reconociendo esta situación. Algo que en 1945 ya Enrique Félix Castro planteaba como el gran reto y que además establecía que los políticos sinaloenses cínicos no podían resolver. Y en realidad sigue siendo el mismo problema. Se habla de la conformación de parques industriales, se hablan de gasoductos traídos de Estados Unidos, se hablan de un sinfín de proyectos industriales que terminan siendo un fraude, que termina siendo el gasto público del Estado mexicano incorporado a un tejido que busca simplemente cumplir con indicadores y que es algo muy cercano a la simulación productiva. Entonces, esta situación lleva a que nosotros consideremos que es necesario rebasar el discurso de la universidad empresa, de la visión de los emprendedores como un requisito individual y un indicador más, puesto que ahora el presidente de la República ha planteado un Instituto Nacional de Emprendedores, una situación que va justamente en la perspectiva del beneficio particular frente a la planeación social más amplia.
En este caso, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene una posibilidad territorial por su presencia de todo el estado, en los 18 municipios, de establecer la oportunidad de gestionar estos parques industriales y fortalecer el tejido social de una sociedad que está reclamando la industrialización y sobre todo a través de incorporar valor agregado a la producción rural del estado. Hemos vivido en los últimos años una agresiva minería extranjera, principalmente canadiense, que ha llevado a una destrucción del medio ambiente y que desde las perspectivas institucionales de la debilidad de las redes institucionales o la inexistencia de estas redes institucionales ha conllevado a que el Estado se replegue frente a las necesidades sociales. Nosotros creemos que la industria, esta perspectiva industrial, es sobre todo una perspectiva que debe reconocer la conformación del medio ambiente en dos aspectos. Si en los años 90 los neoliberales nos hicieron pensar que la tercera revolución científico-tecnológica era sinónimo de capitalismo, hoy todos aquí tenemos computadoras, tenemos wifi, tenemos internet y nos damos cuenta que el capitalismo no tiene nada que ver con la tecnología. Pero entonces Salinas de Gortari sí nos vendió esa idea a nosotros. Hoy los neoliberales nuevamente nos están queriendo vender esa idea en el marco de un relevo generacional nuevo. Pero creo que las condiciones de la sociedad mexicana son distintas. Creo que quienes vivimos la debacle de 1994 siendo jóvenes, siendo niños, sabemos que lo que hay aquí es la entrega de los recursos naturales y del potencial productivo de México a manos extranjeras que además no respetan el medio ambiente, no respetan las culturas y no respetan las posibilidades de desarrollo de los pueblos de manera pacífica e independiente. En ese sentido, creemos que la Universidad Autónoma de Sinaloa, que ha venido de un proceso social crítico, que ha incorporado el debate marxista en los años 20, que ha tenido una discusión social profunda y viene de un movimiento estudiantil crítico, su destino debe ser el destino que planteó en su momento el maestro Enrique Félix Castro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que esto requiere también no solamente de sueños, ¿verdad? Como esta idea, ¿no?, que se tuvo en su momento del asalto al cielo, ¿no?, por parte de los estudiantes radicalizados y sobre todo promovido por la policía secreta en México, pero ahora tenemos otra conformación, tenemos otras ideas, tenemos otra formación intelectual. Cabe decir que nosotros que venimos de la Facultad de Ciencias de la Educación, estamos en un proceso de reforma educativa muy agresivo en México y sin embargo se recupera para la universidad la formación de maestros. En este marco, un egresado de esa época de formación de maestros fue el propio profesor Enrique Félix Castro, que formó la Escuela Normal de Sinaloa. Siendo secretario de Educación Pública, constituyó y fue el secretario de Educación que más escuelas públicas abrió en el estado de Sinaloa. Entonces, este legado histórico nos reclama, primero, plantear la diferencia entre la universidad empresa, la universidad vinculada a las visiones empresariales, frente a la universidad industrial, frente a la universidad productiva. Por una parte, la universidad empresa plantea esta visión de los emprendedores, una visión individual, y por otra parte, la universidad industria plantea la conformación de los parques industriales, la constitución y el reconocimiento de los potenciales regionales para la conformación y fortalecimiento de los tejidos sociales particulares de estas regiones. En el caso de Sinaloa tenemos 4 regiones, la región norte, centro-norte, centro y sur, y en todas ellas tiene presencia la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es por tal motivo tanto un reclamo como una posibilidad el que la institución, en primer lugar, sin un interés de confrontar posturas frente a las políticas públicas neoliberales que son preponderantes, sí plantear las características propias de la autonomía universitaria. Nos podemos vincular con las empresas, nos podemos vincular con aquellos sectores agrícolas
pero también hay que decir que frente a la apertura comercial que está teniendo Cuba, Sinaloa sustituyó en su momento las exportaciones hortofrutícolas que hacía Cuba a Estados Unidos. Ahora estas exportaciones hortofrutícolas habrán de cambiar probablemente y el estado de Sinaloa habrá de vivir una situación crítica frente al cambio de estas exportaciones. No es posible postergar más la industrialización del estado, por tanto, y es necesario que la institución que forma el núcleo central del sistema educativo sinaloense dé la pauta para la industrialización del estado. Ahora, no lo puede hacer dentro de una idea de cambio tecnológico en una sociedad tecnobiológica como la que estamos viviendo ahora solamente. Lo tenemos que hacer dentro de una sociedad tecnobiológica ambiental, que reconozca el potencial ambiental y no siga desperdiciando ese potencial ambiental frente a una situación de la ganancia. La ganancia existirá, seguirá estando ahí, pero la recuperación, el discurso que nos permite constituir el desarrollo de la conciencia ambiental, como en su momento lo planteó Enrique Leff, es fundamental. Si no logramos entender que la revolución científica tecnológica no es sinónimo de capitalismo, si no logramos entender que la universidad, buscando patentes solamente para ser reconocida en función de las ganancias vinculadas a empresas particulares con intereses políticos concretos, esto lleva necesariamente a la desigualdad social. Por ahí no vamos a poder resolver los problemas. Habrá que pensar en una estética social diferente y sobre todo en un conjunto de valores distintos que, si bien no confronten ideológicamente a un Estado que por sí mismo se entrega, ni siquiera necesita una guerra para entregarse, requiere sí una visión científica de conjunto que no se deje ir por la idea de retomar solamente una perspectiva de la ganancia, insisto. Entonces, en este sentido, la propuesta de la Universidad de Industria recupera este momento que yo pienso que es la cuarta revolución científico-tecnológica, pero que no hemos logrado avanzar a ella, puesto que la base energética sigue siendo el petróleo, y lo estamos viviendo, ¿no? Nos vendieron una idea de que era un proceso de la nanotecnología y la cibernética y todas estas perspectivas de la robótica también, una posibilidad, pero nos estamos dando cuenta que la base energética sigue siendo el petróleo. Y en ese sentido nosotros tenemos que establecer parques industriales sustentables que reconozcan las iniciativas que están dispersas en el estado de Sinaloa para el valor agregado a los sectores productivos y que no tienen en los hechos recursos. No es solamente meter la idea de que, o insistir en la idea de que el egresado habrá de formar una empresa. No es solamente esa visión empresarial, es la visión de generar base tecnológica a partir de las iniciativas de las distintas instituciones educativas y la universidad, no solamente en las ciencias exactas, porque al final la visión multidisciplinaria, la visión intra e interdisciplinaria son visiones dogmáticas de perspectivas que en los años 70 correspondieron a la idea de Jean Piaget. Para nosotros la perspectiva debe ser interparadigmática, es decir, reconocer la base filosófica en la cual, epistemológica por tanto, en la cual se sustentan nuestras investigaciones. Es muy interesante encontrar a colegas de distintas disciplinas trabajando sobre las ciencias básicas, pero las ciencias aplicadas requieren grupos interparadigmáticos, que en primer lugar reconozcan que nuestra perspectiva filosófica es una perspectiva materialista, cercana al ser humano. No es una perspectiva idealista que va sobre la idea de la ganancia en sí y que se materializa en las bolsas de valores y su especulación. No podemos, por tanto, creer esa idea. Tiene que estar la iniciativa social individual vinculada a los intereses sociales colectivos y, por tanto, territoriales. Gracias.